y no me sirven de excusa ni consideración los argumentos que mucha gente, incluso amigos meus bien intencionados, que justifica la agresión diciendo sí, pero la OTAN, sí, pero ustedes incumplieron las promesas. Es posible. Eso es historia. Nada de eso justifica lo que está ocurriendo. Claro, como tiene más años que Matusalén, Borrell, a él le da igual morir a lo grande. En fin, ¿a dónde volamos, Sina? A los años 90, cuando sucedió todo que hoy dice Borrell que es posible y que algunos medios dicen que en realidad no pasó. Ya, en fin. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afino-Génova. Muchos de ustedes habrán oído que en los 90, durante el proceso de la reunificación de Alemania, se llegó a una suerte de acuerdo entre la URSS y los representantes de Alemania, Estados Unidos, Francia, sobre la no expansión de la OTAN hacia el este. Ni una pulgada hacia el este, la famosa frase dicha por el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, James Baker, en su reunión con el líder soviético en febrero de 1990, fue tan solo una parte de toda una serie de garantías sobre la seguridad soviética que se le dieron a Moscú. Bien, en los últimos años, desde algo antes del inicio de la invasión de Ucrania, he notado una tendencia en la prensa generalista, no solo en español, sino en otros idiomas, de convencer a su audiencia de que esto nunca existió, de que esas promesas, supuestas promesas, forman parte de las narrativas del Kremlin, que es una leyenda, un mito, como quieran llamarlo, que no hubo nunca nada firmado, que nunca se le prometió nada a la URSS y bueno, todo fue verbal y ni siquiera se hacía referencia al este de Europa, sino al este de Alemania. Y como efectivamente nunca se firmó ningún acuerdo oficial, lo único que nos queda es acudir a transcripciones de conversaciones presenciales y transcripciones de conversaciones telefónicas que se dieron entre los líderes del llamado mundo civilizado y los de la URSS en aquella época. Hace unos años, el Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington publicó toda una serie de documentos desclasificados estadounidenses, soviéticos, alemanes, británicos y franceses, y a estos documentos voy a acudir para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Nótese, por favor, la fuente, por si quieren buscarle algún vínculo con el Kremlin también. Bien, las primeras garantías concretas aparecen el 31 de enero de 1990 en un discurso público que dio el entonces canciller de Alemania Occidental Hans-Dietrich Genscher en Baviera. Existe un cable de la Embajada de Estados Unidos en Bonn que describe el discurso. ¿Y qué es lo que leemos en este cable? Bueno, dice lo siguiente. Genscher deja claro que los cambios en Europa del Este y el proceso de unificación alemán no deben conducir a un perjuicio de los intereses de seguridad soviéticos. Por lo tanto, la OTAN debería descartar una expansión de su territorio hacia el este, es decir, acercándolo a las fronteras soviéticas. Es decir, según un cable de la Embajada de Estados Unidos, el canciller de la Alemania Occidental habla de no expandir la OTAN hacia las fronteras soviéticas. Pues sí, pero últimamente vemos a nuestra prensa y a los voceros atlantistas afirmar con toda seguridad que únicamente se trataba de no moverlo dentro del territorio de la Alemania unificada, no mover la OTAN hacia el este de Alemania, que la muevas hacia Polonia y Rumanía daría igual, según esta versión. Creo que queda bastante clara la frase de no acercarlo a las fronteras de la Unión Soviética. Poco después de ese discurso, en febrero de 1990, Genscher le repitió eso mismo al ministro de Relaciones Exteriores británico Douglas Hurd. Los rusos deben tener alguna seguridad de que si, por ejemplo, el gobierno polaco abandona el Pacto de Varsovia algún día, no se unirá a la OTAN al día siguiente. O sea que aquí se habla claramente de Polonia, ¿no? En los 90 se habló claramente de Polonia, pero ahora se revisa esto. Sigamos con los documentos desclasificados por el Archivo de Seguridad Nacional. Hago especial énfasis en la fuente. En 1990 se dan una serie de reuniones del entonces secretario de Estado de Estados Unidos, James Baker, con el entonces ministro de Relaciones Exteriores de la URSS, Eduard Shevardnadze, y también con Mikhail Gorbachev. De esas reuniones sale la mítica frase de ni una pulgada hacia el este.
Dice Baker, según estas transcripciones, que tendría que haber garantías férreas de que la jurisdicción o las fuerzas de la OTAN no se moverían hacia el este. Entre los documentos desclasificados hay un informe que escribió Baker a George Bush padre, donde le cuenta lo que le dijeron a Gorbachov otros líderes. Cité su discurso y también nuestro reconocimiento sobre la necesidad de adaptar la OTAN política y militarmente y de desarrollar una conferencia para la seguridad europea para dar seguridad a la URSS de que el proceso no produciría ganadores y perdedores. En cambio, produciría una nueva estructura europea legítima que sería inclusiva y no exclusiva. Una estructura europea legítima inclusiva con 14 países del este de Europa, pero eso sí, dentro de Alemania del Este no se movieron ni una pulgada, en fin. A lo largo de los años 1990 y 1991, a Gorbachov se le siguió asegurando que la seguridad de la URSS se tomaría en cuenta, que no se dañaría, que se desarrollaría un nuevo modelo de seguridad europea, etcétera, etcétera, etcétera. Hay más transcripciones en la página web del Archivo de Seguridad Nacional por si tienen interés en el tema. En marzo de 1991, según el diario del embajador británico en Moscú, el primer ministro británico John Major aseguró personalmente a Gorbachov que no se estaba hablando del fortalecimiento de la OTAN. Preguntado por el ministro de Defensa soviético Dmitry Yazov sobre una eventual integración de países de Europa del Este en la OTAN, Major respondió que nada de eso sucederá. Lo que queda claro de todo esto es que Gorbachov accedió a la unificación de Alemania tras haber recibido esas garantías, que aunque verbales, fueron numerosas. Él, igual que sus funcionarios como Eduard Shevardnadze, creyeron que un nuevo modelo de seguridad colectiva europea sería posible. Creyeron en la palabra de Baker, Kohl, Major y otros representantes de los países de la OTAN. Lo que pasó después ya todo el mundo lo sabe, ¿no? Ya. En el año 2000, el exdirector de la CIA, Robert Gates, durante una conferencia describió muy bien aquello que pasó sobre los años 90. Dijo que la OTAN seguía adelante con su expansión, pese a que a Gorbachov y a otros se les hizo creer que eso no sucedería. Se les hizo creer. A Gorbachov se le hizo creer entonces que la OTAN no se movería al este y a los demás se nos está haciendo creer que a Gorbachov no se le había intentado hacer creer nada. Vaya cara de cemento armado. Eso de hacer creer que no te prometieron nada, al final funcionó con el propio Gorbachov. Fíjense, si en el año 2009, en entrevistas a medios alemanes, todavía criticaba a la OTAN y a sus líderes diciendo que le habían engañado, en 2014 dijo al periódico ZDF alemán que en realidad no hubo tales promesas. Y esta fue la entrevista estrella a la que se aferró gran parte de la prensa para argumentar que la OTAN tiene razón. Siempre se trató de Alemania del Este, nunca de ningún otro país. Y el propio Gorbachov, pese a haber repetido lo contrario durante años, ahora lo confirma. Creo que los documentos, que son numerosos, aclaran bastante todo este asunto. Y todos entienden perfectamente que las conversaciones giraban en torno al este de Europa y no al este de Alemania, o es lo que se les hizo creer a los soviéticos, ¿no? Todos entendemos perfectamente que si les hubieran dicho claramente que al este de Alemania no, pero el este de Europa sí, no lo habrían aceptado. A estas alturas da igual, porque se expandieron como quisieron pese a numerosas advertencias, y no solo de advertencias por parte de Rusia, sino también pese a las advertencias de altos funcionarios estadounidenses sobre todo lo que esto podría provocar y que de hecho ha acabado provocando. Pero al menos lo único que se puede pedir es un poco de honestidad para reconocer algo que está escrito y documentado, que es obvio y que además es lógico. Y la realidad es que pese a todas sus promesas, la OTAN siguió expandiéndose y nadie le hizo mayor favor para continuar esa expansión que la propia Rusia con sus acciones que finalmente han logrado crear la situación idónea para que se expanda todavía más, como acaba de suceder. Esa es la gran ironía de todo esto y es algo que nadie niega. Más allá de todo esto, hay una realidad innegable sin reescribir la historia. Y es que la OTAN mintió y siguió ampliándose a costa de la autonomía defensiva europea, que ya ha quedado absolutamente enterrada. No podemos pensar ahora que se vaya a contraer. Eso todos sabemos que no va a pasar. Pero al menos podemos intentar que se sepa la verdad sobre lo que ha pasado durante los últimos años. Para eso estamos aquí, en Canal Red, para contar la puñetera verdad. Gracias, Ina, por hacer periodismo. ¿Qué no se pudo evitar? La guerra en Ucrania. Claro que sí. Falló la política. Y miren el daño.
Qué fácil es decir, ahí mando tanto dinero para armamento, ¿no? Yo pongo las armas y ustedes ponen los muertos.